no es cualquier día de la pero no es semana. contradictorio ahorita que tomas ese tema, que sí entregas a 29, pero en cambio dices, ¿por qué mayo te lo llevaste así? Bueno, a ver, O pregunta, sea, es ¿cuándo han vuelto a hablar del mayo después de la entrega de los 29? Se acabó el tema del mayo. Tenemos una semana que no hablamos del mayo. cierto. ¿O será que yo lo traigo aquí? A ver, el tema sí, ahí está. Pero dejamos de hablar del mayo. O sea, a mí me parece que hay un cambio de narrativa. O sea, que desde presidencia se dieron cuenta que el tema del mayo les estaba estorbando en la agenda bilateral con Estados Unidos. Deja de hablar del mayo, olvídate de ese tema, entrégale los que quiere, di que los jueces son corruptos y que la ley de seguridad, o sea, a ver, lo hicieron con fundamento en el artículo 5 de la ley de seguridad nacional y lo podrían haber hecho con el fundamento en el artículo 17 del reglamento de espectáculos públicos de Morelia, ¿eh? Es lo mismo. O sea, ninguno de los dos dice nada que tenga que ver con expulsar gente del país. ¿No? Pues claro, o sea, si a ti te consta que un juez iba a liberar al hermano de Carrillo Fuentes o al Z40, eso sería más traición a la patria, ¿no crees? oye, pues mete a ese juez al bote. Pero eso sería más traición a la patria. Claro, eso sería un delito gravísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué no vas contra los jueces? Pues volvemos Bueno, otra ya, vez. es que ya les diste la chinga, ¿no? De Ah, todo bueno, eso. pero eso, ¿y quién te dice que esos jueces no se van a presentar a la elección? A lo mejor son de los que sí van. A ver, no lo puedes dejar ahí, ¿no? O sea, si de verdad es cierto lo que dijeron, pues que no los dejen ahí, que A vayan ver, sobre. bueno, sigamos con el tema de los aranceles. Toño, tú conoces un poco más y has estado ahí checando el tema de los aranceles, nos has platicado a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Porque ha estado ahí, solamente nosotros somos más impacientes y casi no tenemos esta cuestión de Calimán, ¿no? De aguantar ¿Por qué pequeño Solim no tiene serenidad y paciencia? serenidad y paciencia. ¿Por qué no tenemos los mexicanos? ¿Por qué estamos preocupados los mexicanos? Que aparte no entendemos ni madre ni de qué se tratan los aranceles. Pues a ver, un arancel es un impuesto que tú le pones a la importación. A diferencia de lo que los seguidores de Donald Trump creen, los aranceles los paga el consumidor del país que importa. Es decir, en este caso, si Donald Trump dice les vamos a poner 25% de aranceles a los aguacates, pues Lo los van a que pagar compren aguacates en Estados Unidos serán los que paguen ese impuesto. pero también dejarían de comprar, ¿no? ¿Se entiende? La función de un arancel es Me sale más caro. reducir el consumo de un producto de importación. Entonces, pero aquí el problema es que Donald Trump pareciera que más bien quiere dinamitar el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, como le quieras ¿Crees? llamar. Pues es que no hay otra explicación. A ver, lo del fentanilo. A ver, Si pero con México es una exageración, con Canadá es un sinsentido. O sea, porque la explicación de los aranceles a Canadá es la misma que México. Entra mucho fentanilo. ¿Cuánto fentanilo entra por Canadá a Estados Unidos? Por Dios, eso no es cierto. Es una gran mentira. Además, se vuelve un tema imposible de medir. Es decir, muy bien, señor Trump, ¿con cuánto fentanilo menos nos quita el a ver, pero arancel? tú no crees que sí tenga que ver con algo del narcotráfico? Porque, Es populista, es una forma bueno, de no, hablarle a su no dudo que sea populista, electorado. no creo. No es razonable, no es un tema de causas, efectos y Pero a raciocinio ver, Toño, y eso sí te lo quiero, directo. O sí sea, te, es un tema de una estructura política populista que para Donald Trump es funcional, tiene sentido, no es que esté loco, no es que esté comiendo lumbre, pero que fuera del esquema político, de la estrategia política de Donald Trump, pues no es verdad. O sea, está basado en mentiras, está basado en falacias y hay que identificar, o sea, hay que leer la estructura de cómo hace política Donald Trump para entender esto en su real naturaleza, porque si nos atenemos a su discurso, pues la verdad es que nos vamos a volver locos, ¿no? O sea, un día te recibe 29 narcotraficantes que no fueron deportados, sino que fueron expulsados en una figura
ilegal, completamente violatoria de derechos humanos. Pero los te mandaron con reciben los médicos. 10,000. Los mandaron con médicos. No, bueno. Bueno, eso, Te reciben los 10,000 soldados eso en la comentó las autoridades frontera. que fueron, No, fueron bueno. entregados conforme a derechos humanos y todo. No, es una violación de derechos humanos. Ok. Mira, yo no es que simpatice mucho con Caro Quintero. A mí lo que me preocupa es que si se llevaron a Caro Quintero sin ningún proceso judicial para sacarlo de México, siendo él ciudadano mexicano, pues eso te lo hacen a ti o me lo hacen Pero, a ver, mí no es cualquier día de la pero no es semana. contradictorio ahorita que tomas ese tema, que sí entregas a 29, pero en cambio dices, ¿por qué Mayo te lo llevaste así? Bueno, a ver, O pregunta, sea, esto- ¿cuándo han vuelto a hablar del Mayo después de la entrega de los 29? Se acabó el tema del Mayo. Tenemos una semana que no hablamos del Mayo. Es cierto. ¿O será que yo lo traigo aquí? A ver, el tema sí, ahí está. Pero dejamos de hablar del Mayo. O sea, a mí me parece que hay un cambio de narrativa. O sea, que desde presidencia se dieron cuenta que el tema del Mayo les estaba estorbando en la agenda bilateral con Estados Unidos. Deja de hablar del Mayo, olvídate de ese tema, entrégale los que quiere, di que los jueces son corruptos y que la ley de seguridad... O sea, a ver, lo hicieron con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y lo podrían haber hecho con el fundamento en el artículo 17 del Reglamento de Espectáculos Públicos de Morelia, ¿eh? Es lo mismo. O sea, ninguno de los dos dice nada que tenga que ver con expulsar gente del país. O sea, No, porque tampoco presentas a los jueces que estaban ya coludidos, no, etcétera. a ver, o sea, claro, a ver, si tú tienes una evidencia de que hay una conspiración de jueces para liberar a los 29 narcotraficantes más buscados del país, oye, pues no seas así, mete a esos jueces a la cárcel. Como debería ser. ¿No? Pues claro, o sea, si a ti te consta que un juez iba a liberar al hermano de Carrillo Fuentes o al Eso- Z40, Eso sería más traición a la patria, ¿no crees? oye, pues mete a ese juez al bote. Pero eso sería más traición a la patria. Claro, eso sería un delito gravísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué no vas contra los jueces? Pues volvemos Bueno, otra ya, vez. es que ya les diste, es que ya les diste la chinga, ¿no? Del No, Poder bueno, Judicial. pero eso, ¿y quién te dice que esos jueces no se van a presentar a la elección? A lo mejor son de los que sí van. A ver, no lo puedes dejar ahí, ¿no? O sea, si de verdad es cierto lo que dijeron, pues que no los dejen ahí, que vayan sobre. A ver, fue un acto creo que fue razón peor. de Estado, fue un acto de Estado, fue un acto Creo que hasta fue peor, ¿no? antijurídico, ilícito, fue un acto autoritario, o sea, un acto autoritario más, en que ahora el destinatario del acto autoritario fueron unos criminales que hacemos muy bien en odiar y repudiar. Pero sí, claro, pero aparte, Pero eso no quita que haya un acto autoritario del Estado. pero no fue autoritario, porque ni siquiera la presidenta, ella tuvo que ver. A ver, Dijo, Harfush dijo que no. abrieron la cárcel, los subieron a un avión y los mandaron a Estados Unidos No tuvo que en la ver. mitad de la noche. Pero no tuvo nada que ver la presidenta. ¿Qué decía su antecesor? Nada en este país sucede Si el si el presidente... presidente no está enterado. Ajá. ¿No? Yo sigo pensando eso. Ujú. Entonces, a ver, abrieron la cárcel, sacaron al criminal más buscado, lo pusieron en un avión y se lo mandaron a Estados Unidos. A lo mejor para que lo ejecute, ¿eh? O sea, pero al separar a Claudia Sheinbaum de esto que hicieron, Pues es retórico. Es solo retórico. ¿es neta? O sea, no sabía. O sea, O sea, el Al- secretario de Seguridad Pública al otro tiene día, las llaves de Almoloya y va y le abre. A ver, al otro día enterándose Sí, por reforma, ¿no? Sí, se enteró la jornada, ahí estaba No, el reforma. Para echando que los café antes de la mañanera. ¿Cómo? Ajá. Omar, ¿qué pasó? Ahora sales tú y lo explicas. A ver, ¿no? Omar, explíquele a la gente y sirve que yo también me entero. Ajá. No, bueno, o sea, es ridículo pensar eso, ¿no? Y aún así, Trump, o sea, ¿qué tiene que pasar entonces para que no nos pongan aranceles? Bueno, le he hecho. De preservar la imagen y la dignidad de la figura presidencial, que además, a ver, está viviendo un momento
extraordinario de popularidad Claudia Sheinbaum. Sí, porque es el 85%. O sea, ¿no? ya hay encuestas que la traen arriba del 80%. Yo vi otras que estaban en el 200%. Claro. No, pero a ver, yo creo que a ella este tema de envolverse en la bandera, en la lucha contra Donald ¿Por qué Trump te y ríes? demás, le está... ¿Pero por qué te Pues ha de ríes? haber sido en la que sea que ganaba Xochitl Gálvez. 85% es bárbaro. Sí, Ni, es... No, ni, no, no. ni López Obrador. No, ni López Obrador. O O sea, sea, yo creo que, a ver, el tema es... Yo no me quedaría con un número, pero sí creo que le está funcionando bien este esquema de envolverse en la bandera y enfrentar a Donald Trump. Creo que está teniendo mucho apoyo en sectores que no tradicionalmente la apoyan. Creo que la oposición no ha atinado a encontrar un discurso. Es muy difícil, los momentos de crisis internacional son muy difíciles para las oposiciones nacionales, porque es muy difícil no apoyar a tu a tu, presidente en un momento en que estás enfrentando un enemigo exterior. Entonces, pero aún en esa dificultad, pues a hay ver, algunas estrategias que funcionan. ajá. Pero la oposición en México no da pie con bola. O Pero a sea, ver, no vamos a caer en el sentido de que como ya no podemos resolverlo, o sea, lo que tenemos adentro de nuestro país, como ya es tan complicado ver que, uno, no te vas a ir contra los criminales. Dos, la economía no la vas a poder solucionar porque la inflación es altísima y los riesgos que no, bueno, existen, hoy la proyección es el de quitar, menos, el menos quitar los 0.8. programas, el quitar los programas sociales, el quitarle este dinero a la gente que tú repartes, que eres un Robin Hood, ¿no? Que le quitas a los ricos para darle a los pobres, quitarle eso, dices, no, o sea, hay que seguir, ¿no? En Claro, o esto. sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los aranceles, presidenta? Un mitin en el Zócalo. Con eso lo vamos a solucionar. No, Si, bueno, a ver. bueno, si lo vamos a solucionar haciendo mítines, me cae que yo voy. Sí, no, si Toño Plaza viene al meeting, No, yo Torón voy, quita los aranceles, bueno, yo pues voy. voy 2 veces. Pero esto no es Voy a un así. meeting diario, no hay Pero lo entendemos problema. que no es así, Toño. No, no, a ver, ella lo que está ¿Cuánto va a haciendo costar movilizar a es... la gente para llevártelo al Zócalo? Porque van a presentarse los gobernadores, los Claro, grupos de Morena, decir, aquí estamos, presidente, estamos con usted vamos a ver ahí las pancartas desde Michoacán, apoyamos a nuestra y presidenta vamos a tener y otra todos los vez funcionarios. fotos del gobernador, fotos de los Sí, legisladores todos en ahí, el Zócalo apoyando a mi presidenta Claudia Sheinbaum. escuchando lo que dice y todo decir, sí, en lo A particular, ver, órale. es, Entonces nosotros, van a aprovechar electoralmente la crisis. a ver, ¿cómo apoyarías a los aguacateros? A ver, yo creo que para empezar no nos han explicado cuáles son las medidas Aquí Michoacán, económicas. digamos, a ver, los aguacateros, ¿Cómo que les digan, ayudo? ¿No? ¿qué vas a hacer? No, desayúnense un guacamolito, hay que comprar más aguacates. ¿Qué vamos a A hacer? ver, les voy a ayudar a encontrar, les voy a ayudar a abrir mercado en Europa, en China, en Pues en todos los viajes Japón, que fueron, ¿no? pues en todos los viajes que hacen. En todos los Y viajes que algo, fueron. mira, no des ideas porque ahorita mismo le están buscando otro vuelo a Estocolmo al gobernador para que vaya a vender aguacates a Suecia. O No, sea, no no, me no, no. refiero nada más al gobernador, a todas las autoridades que tienen que ver con la cuestión del mismo estado, o sea, me refiero también hasta el mismo municipio. ¿Cómo anda Uruapan? No, bueno. ¿Cómo andan los demás? ¿Cómo andan Taretan? ¿Cómo andan los demás municipios? No, esto es Pues de la un... chingada, en chingada, cuestión, en sí, cuestión sí, de... sí, sí, sí. A ver, o sea, sería, a ver, pues por lo menos vamos a ayudarles para que ya no paguen piso, ¿no? ¿Cómo les ayudas? El asunto es que, pues vamos a un mitin del Zócalo. No, está bien ir una cuestión de propaganda y decir que tú estás dándolo todo por México y que tienes un excelente equipo y que están contigo y que en estos tiempos de crisis donde se siente el apoyo de todos los mexicanos y les empiezas acá, ¿no? A marear con el choro de que tú estás defendiendo a México y Claro, y pues por eso la aprobación sube y sube y sube, ¿no? dices, O ok, sea, ¿defendiéndole de qué? O sea, ¿defendiéndole de qué? mira, además, Trump es un villano fabuloso. Por eso, pero no vamos a caer en el sentido que es Venezuela, en el sentido que es de Cuba,
que cuando ya agotaron todo el recurso que tienen a su alrededor en su propio país, cuando ya no tienes oposición, cuando todos están callados, cuando ya tienes a todos No, y claro. no puedes resolver los problemas porque no te interesa resolverlos, porque Haces un aparte mitin en el Zócalo. haces mítines, pero más allá, señalas al país que todos odian. Bueno, pero a ver, digo, Entonces el enemigo tien- es Estados Unidos. tienes razón, pero yo te haría un matiz. A ver, no es lo mismo señalar como el supervillano intergaláctico digno de los Avengers a Donald Trump Ujú. que a presidentes recientes de Estados Unidos, a Joe Biden, a Barack Obama, o sea, que son personajes que pueden caerte bien o pueden caerte mal, pero que pues tú ves a Joe Biden y no crees que Joe Biden A ver, vaya a destruir el mundo, ¿no? O sea, tú ves a Barack Obama y lo escuchas en nuestros discursos apasionados, humanistas, y la Agenda 2030, y no etcétera. crees que Barack Obama vaya a destruir el mundo. En cambio, escuchas a Donald Trump y dices, este es capaz de lo que sea, ¿no? Entonces, Pero allá, bueno, de Donald Trump. es simbólico, es simbólico. Yo sé que Pero dejando lo que puede decir el discurso de Donald Trump, en el fondo no crees, o tras bambalinas no crees que realmente, o sea, a ver, los gringos son la potencia, son una potencia mundial porque no son tontos. No, claro. O sea, no estamos diciendo que nosotros seamos, tampoco lo somos, pero no estamos en la misma condición. O sea, militarmente, económicamente, no estamos en la misma condición. Entonces, no son tontos. Pensar que son tontos, decir, es que, a ver, a él ya lo conocemos, a Trump ya hemos negociado y no, es muy acá, pero llegamos a sentarnos, ya ven cómo le fue a López Obrador. Ok, pues fue con López Obrador. Era en otros momentos Eran de otras la... cuestiones A del ver, la mismo país. agenda política de Donald Trump Sí, en el 2016 era muy diferente de la agenda política de Donald Trump en el 2025. que sea el mismo tipo. Aunque sea el mismo personaje, hoy su agenda política es completamente diferente, su estrategia es Yo completamente lo que veo diferente. complicado, Toño, y no sé si tú me vas a dejar que diga babosadas aquí, pero yo lo que veo complicado es que, uno, se pone más difícil para los connacionales mandar dinero, Sí, porque hay filtros. Ya empiezan esos filtros de ver cuánta cantidad envías, a quienes a lo mejor los envías. Hay una serie de cuestiones porque estás buscando, como estás buscando ahora terroristas, no va a ser que lo estás financiando, no va a ser una entidad de un banco que estás financiando a terroristas, o sea que le estás abriendo cuentas a terroristas. Bueno, no claro. quiero ser mal pensado, No, no, no. A pero ver, y no eres mal pensado. De hecho, yo he sostenido contigo y en muchos lados que las remesas se han incrementado porque son un mecanismo de remitir dólares de dinero de venta de droga a Estados Unidos a México. es una especie de lavado Pues no lavado, trasiego. y ya. O sea, recoges dólares porque, a ver, ha cambiado mucho la cantidad de dinero que vale la droga mexicana. O sea, el fentanilo le está dando a los cárteles cantidades inimaginables de dinero. Supongamos que Trump, Entonces, lo supongamos están que Trump, moviendo por muchos lados. Una de supongamos que las vías es el dinero de las remesas. supongamos que el gobierno de Trump sí va con todo por cuestión del narcotráfico, sobre todo el fentanilo, eh, pero también acabas de decir algo bien importante, esa cantidad de dinero, ¿para dónde se va a ir? Toda esa cantidad de dinero que se incaute de Estados Unidos, ¿a dónde se va a ir? A ver, pues es que es el, el evitar que el dinero vaya a dar, uno, a manos de criminales, que eso está bien, y dos, fuera del control de los Estados Unidos, fuera del sistema financiero de Estados Unidos, pues ese es un tema que solo les importa a ellos, o sea, pero que sí es parte de la agenda gubernamental. Yo digo que más allá de que van contra los narcos, van por la lana. Sí puede Van ser que por la vayan por lana. lana. Van A por la ver, lana. Donald Trump está cambiando el orden mundial. ¿Quién es la primera potencia, Toño? Estados Unidos. Rusia. Yo creo que es Estados Unidos. Yo creo que ¿Sigue siendo Estados Estados Unidos es Unidos? por Ok. mucho más poderoso que Rusia, Bueno, más poderoso que China y más poderoso que Europa. Es más, probablemente pudiera llegar a pensar que es más poderoso que los tres juntos.
Así de fácil. Sí, sí, sí. A ver, el ejército de Estados Unidos es 10 veces más grande que los siguientes 10 ejércitos juntos. Es una desproporción absoluta. La economía norteamericana sigue siendo la más grande del mundo, a pesar de los chinos. Y los estadounidenses siguen controlando los mares, con lo que controlan el comercio mundial. Entonces, Estados Unidos todavía le queda mucha gasolina para ser el país más poderoso del mundo. Hoy está cambiando los equilibrios. A ver, si mandan al vicepresidente a que desafíe en su casa a los países europeos de la OTAN, si en televisión nacional le tienden una celada al presidente de Ucrania y se ponen a apoyar públicamente a Vladimir Putin, están cambiando el orden internacional. Con sus aliados de verdad, con sus aliados con los que tienen acuerdos de defensa, con sus aliados con los que han ido a pelear 2 guerras mundiales juntos, con sus aliados con los que han ido a pelear a las guerras del Golfo Pérsico y a la invasión de Afganistán. Con esos aliados se están peleando. ¿Tú crees que a México les importa? Nosotros somos el principal socio comercial, más porque tienen un montón de fábricas y de instalaciones de producción industrial en México que porque los mexicanos hayamos producido mucho, ¿no? Pero, a final de cuentas, a nosotros nos están tratando de dominar, nos están tratando de poner, nos están tratando de poner nuestro lugar, ¿no? O sea, ya no nos quieren como socios. A ver, yo estaba la otra vez viendo una entrevista interesante que le hicieron a Anabel Hernández. Y dice ella, no sé, quiero preguntar si coincides en este tema, yo creo que, ¿qué podría pasar? Dice, pues se va a poner peor. El escenario que viene se va a poner peor. Dice, Estados Unidos tiene un aparato, lo que tú decías la otra vez, ¿no? La cuestión de búsqueda y de toda esa cuestión satelital y de lo que usan a través de los drones y todo. Pues un ejemplo del grupo terrorista que tenía Colombia, ¿no? Las FARC. Las FARC. Que fue huyendo un líder, poniéndose casi en la orilla con Ecuador, una frontera, para decir que no lo podían llegar o pasarle algo, y hasta allá fueron y lo bombardearon con un dron. Sí. Entonces así va a suceder aquí. Puede suceder aquí. Y fíjate que yo ahí lo que yo sí le digo mucho a la gente es, a ver, tengamos cuidado con lo que deseamos. Porque pero bueno, eso no lo estamos deseando. Yo sé que fíjate que hay muchos, principalmente opositores de la 4T, que dicen, por fin va a venir alguien a ponerle orden a estos, ¿no? Pero también están mal. Yo creo que se engañan, ¿no? Porque una cosa es que estemos hartos de el crimen organizado, de la violencia, de los grupos de sicarios, de los cárteles, que estemos hartos de la incapacidad de los gobiernos mexicanos, no solo de los de la 4T, también de los de antes, de combatir, de impedir que se infiltren en las mismas estructuras de gobierno. Estamos cansados de que haya narcopresidentes municipales, de que haya corporaciones policíacas completamente infiltradas por el crimen organizado. Es decir, estamos hasta el gorro de todo esto. Pero creer que una intervención norteamericana va a resolver eso es un error, porque los norteamericanos, en el mejor de los casos, van a hacer eso, van a hacer ataques puntuales estratégicos en contra de personas, de instalaciones, de grupos, en los que lo único que va a pasar es que vas a exacerbar la violencia y que vas a generar un montón de riesgos geopolíticos. O sea, vas a tener población civil como víctimas colaterales, tienes el riesgo de tener soldados norteamericanos muertos en territorio nacional, lo cual puede ser un problemón, o puedes tener enfrentamientos entre fuerzas del Estado mexicano con fuerzas norteamericanas, lo cual también va a ser un problemón. Y además vas a tener el problema de cárteles más radicalizados, más violentos,
que pueden además virar hacia otras actividades que al gobierno de Estados Unidos le van a valer gorro y que pueden ser más lesivas para la sociedad, como el secuestro, el cobro de piso, No, porque ¿qué va a pasar cuando hagas el primer ataque? Vas a alterar a todo, es un sistema. A este sistema que lo queremos ver como crimen organizado, pero se van a mover. Y cuando empiezas a ver, y también el temor de ser extraditados. Porque no es lo mismo pagar una condena aquí en una cárcel. Bueno, ya ni extraditado. O sea, el temor de que te saquen como sacaron a estos 29. Por eso, como lo quieras llamar. Con fundamento en el espectáculo, en el reglamento de espectáculos públicos de Chinicuila. Sí. Y que te esperen acá con las chamarras de la DEA, etcétera. Pero, digamos, o sea, ya no es lo mismo a que digas, a ver, Jairo, aquí me enfrento yo te voy a la justicia o la justicia de ella. Yo te voy a poner yo te voy a decir, ahora sí que usted qué haría. Si te empiezan a bombardear laboratorios de fentanilo que hoy los tienes en la sierra. No había, Andrés Manuel no había. Cierto, ¿no? Decían, el sexenio pasado no existían. Si tú me dijeras, aquí. Tú eres, a ver, me dicen, Toño, tú eres el responsable de los laboratorios de fentanilo que no existen. A ver, pero que sí existen. Tiempo en esto, porque sí quiero tocarlo. El sexenio pasado no existían laboratorios. Decía Andrés Manuel López Obrador. Bueno, nos mintió todo el sexenio. No se hace fentanilo. En estos meses, el gobierno ha desmantelado varios. A ver, el mismo secretario de la Defensa hablaba de la producción de fentanilo, se bajaba el atril y se subía el otro y decía, no, es que en México no se produce fentanilo. Oye, pero el señor que está ahí parado junto, usted acaba de decir que sí. No. O sea, cinismo puro 4T. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Tú tienes aquí en Michoacán laboratorios de producción de fentanilo del cártel Jalisco Nueva Generación, en la sierra de Cualcomán y de Aguililla, y de repente aparece un Black Hawk y te bombardea los laboratorios y te los destruye. ¿Sabes qué van a hacer los cárteles? Se los van a llevar a las colonias populares de Uruapan, de Lázaro Cárdenas, de Morelia, de Zamora, a donde no los puedas bombardear. No des ideas, Toño. Pues no necesito darlas, es lo que hacen los grupos terroristas también. Es lo que hacían los afganos, se llevaron los laboratorios donde procesaban la heroína, se los llevaron a Kabul. ¿Para qué? Para que no puedas bombardearlo, porque una cosa es bombardear una choza en la selva y otra cosa es bombardear una manzana donde además hay una escuela, un hospital, 57 niños y 3 perritos. O sea, ¿Sabes por qué lo creo completamente? Porque no hace tantos años se descubrió una cocina de este tipo de donde hacen drogas que aparentemente tienen que ser más sofisticadas, no lo era, pero estaba atrás de la Academia de Policía. ¿No te acuerdas de esa noticia? Sí. De la Academia de Policía atrás, ahí estaba una cocina. Pues a ver, es lo que hacen las organizaciones que son declaradas terroristas. ¿Dónde estaban los cuarteles de Hamás en la Franja de Gaza? En los sótanos de los hospitales. Para protegerse. Hasta que Israel, malamente, y no defiendo a Israel, y me parece que sigue siendo genocida, pero hasta que Israel se hartó y bombardeó el cuartel de Hamás, aunque tuviera un hospital encima. Yo creo que es genocida, no estoy de acuerdo. Pero ese es el tipo de cosas que pasan con estas medidas extremas. Por eso son muy mala noticia, porque empiezan a pasar ese tipo de cosas. Pero a ver, Toño, ¿cómo puedes ir en contra del crimen organizado, que es uno de los que más trabajos da a los jóvenes? A ver, Jairo, es que no hay atajos. Tienes que fortalecer el Estado, tienes que aprender a hacer Estado de Derecho, tienes que construir policías honestas, tienes que construir fiscalías funcionales, tienes que construir tribunales adecuados. No hay atajos. Eso a un país le lleva décadas. Y aquí en México, hace 6 años que decidimos interrumpir todo proceso de esa naturaleza, porque la corrupción se resuelve con el ejemplo, porque el crimen organizado se resuelve diciéndoles a las abuelitas que controlen a sus nietos, y con todo este tipo de falacias,
desmantelamos los aparatos de procuración de justicia, ahora estamos desmantelando el aparato de impartición de justicia y estamos, pues casi que unos deseando que vengan los gringos a poner orden y los otros deseando que se resuelva como por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero a final de cuentas ninguna de las dos cosas va a pasar y el caos sigue. Y no estamos haciendo la tarea. En resumen, al grano, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves? Al grano, tuvimos una semanita que Dios nos ampare entre detenciones, aranceles y demás, pero lo que hablan es que el país está sometido a durísimas tensiones. Estamos pasando por un momento peligrosísimo en la vida pública de México, en que tenemos gobiernos autoritarios, gobiernos selectivos en la aplicación de la justicia, gobiernos populistas y bananeros que resuelven los problemas de México con mítines y técnicamente incapaces para resolver los problemas. Estamos en un momento muy peligroso, muy peligroso. Y si dejamos por lo menos de denunciarlo o de decirlo, vamos a estar peor. A ver, hay algunos que dicen que, algunos economistas, ¿no? Que hablan de que vamos a tener una fuerte crisis, un golpe como aquel 1994. Quizás muchos no lo recuerdan porque pues todavía no nacían. Y otros también se preguntan qué estaban haciendo unos cuando gobernaba el PRI, ¿no? Pero, casi todos estaban ahí mismo, pero bueno. pero pues, sí. ¿Qué estabas haciendo tú? Bueno, pues estaba en la primaria, ¿no? Sí, O el señor Bartlett cosas. era secretario de Gobernación y cosas por el estilo, ¿va? Pero bueno. Bueno, que por cierto, Bartlett tenía que ver Bartlett está embarrado con lo de hasta Caro. las orejas con el tema de Caro Quintero y del Sí, sí, asesinato de sí. Quique Camarena. Ese es un tema Temazo, un día hay Sí. que abordarlo. Bueno, gracias, Toño. Gracias a ti, Jairo. Y yo creo que sí deberemos de preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Lo que nos corresponde, más allá de lo que nos diga nuestro pensamiento que pueda estar en la izquierda, en la derecha, en lo que les hagan creer que existen, porque realmente es lo mismo, ¿no? Lo que estamos gobernando. Pero usted tiene la única y verdadera opinión. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.